estuve ojeando y la verdad, curiosamente, muchos de los conceptos que estoy señalando últimamente estaban escritos en su libro. Me apasionó. Aquí lo tenéis, la voz de la experiencia, que va mucho tiempo adelantado. Hola. Bueno, es un honor compartir con ustedes esta media hora para tratar un tema que es aprender a morir para aprender a vivir plenamente. Y me agradezco a Paco y a Gabriela que me han invitado. Viniendo para aquí, pasé por el hospital de clínicas y tuve un recuerdo, que voy a compartir dos recuerdos y después vamos a dar las técnicas que he aprendido de los murientes que he atendido. El recuerdo que me surgió fue en mi caso cuando era jefe de residentes aquí en el décimo piso, en la séptima cátedra, de una paciente con porfiria intermitente aguda. Es una enfermedad muy rara, tóxica, que genera porfirinas que crean insuficiencia renal a partir de la luz del sol. En ese momento era jefe de residentes y costó hacer el diagnóstico, porque la paciente estaba embarazada y empeoraba día a día, hasta que finalmente me sugiere que quería dar a luz a su hijo, tenía sexto mes de embarazo, porque sentía que no iba a llegar a ese fin. Y fue un caso donde me tocó emocionalmente mucho, porque lamentablemente no dio a luz a su hijo, pero sí la pude acompañar en el momento de su muerte. Y en el momento de su muerte me dice: Doc, está acá, mire, ahora hay otra luz, parece un sol todo consciente, como una referencia, pero que me da paz, me da tranquilidad, me da vida. Y aparte, escucho las campanitas, pero aquí no hay campanitas. Bueno, y finalmente muere. O sea que el mensaje de ella es que moría en paz, con su embarazo, lamentablemente, sin dar a luz ese bebé, pero creando, ¿ahora se me escucha igual? Sí. Una experiencia que me invitó luego, en el transcurrir de los años, a investigar la muerte desde otro espacio, de otro lugar, como la culminación de la vida, como una etapa de la vida misma que merece ser vivida con paz, con amor. Y a partir de esa experiencia, tuve la suerte de viajar a la India varias veces, porque mi hermana está casada con Gerardo Abut, que es el traductor del Dalai Lama. Y en cada viaje a la India tuve distintas experiencias de murientes, incluso de lamas que estaban en ese proceso. Y esto es lo que les voy a transmitir hoy, cómo es lo que yo aprendí de ellos para vivir desde un espacio distinto. A raíz de un premio, que yo le di me extrañó la historia de este premio porque me pusieron en La Nación, entonces el médico que enseña a morir, ¿no? Diciendo, bueno, qué enseñanza, iba a perder pacientes, yo todavía trabajaba como clínico, los pacientes venían y decían, doctor, mire, yo quiero vivir, pero bueno, de todas maneras, ese premio surgió a partir de que el gasto médico en el último mes de vida era el 50% del gasto de atención médica de un año y surgió a partir del miedo a la muerte. Entonces, lo primero que aprendí a recibir de los pacientes murientes es que en su última etapa perdían totalmente el miedo y tenían una energía que me invitaba a
vivir un sentimiento nuevo, pero es un sentimiento espacial. Hoy vivimos con Jean-Pierre Garnier Mallet el tiempo, ¿no? El desdoblamiento del tiempo. Y quisiera transmitirles un poco de qué se trata el espacio, porque para mí el ser humano actual vive obsesionado de la cabeza hacia afuera, viviendo un circuito temporal con el pensar humano, y pierde esa presencia. Y ojalá me hubiera gustado estar en aquel entonces cuando era jefe presidente con este equipo, que era magnífico, ese toque, porque esa presencia de la cual hablaron magníficamente los anteriores, es lo que surge cuando la mente humana, en vez de ir hacia afuera, y el primer dibujo que quiero hacer simplemente es un pensar humano, que siempre va hacia el futuro, como si el futuro fuera lo mejor que está por venir. Y esta equivocación nos lleva a perder conexión con nuestro espacio presencia, un espacio subyacente al pensamiento, que solo se logra sintiendo, conectado con un sentimiento. Entonces, una de las experiencias raras era que cada paciente que yo después me dediqué a asistir, muchos médicos en la etapa final de su vida me llamaban para que asista a los murientes jóvenes, era como que me esperaban para morir. Me esperaban, había como una especie de sincronicidad, porque había pacientes que yo tenía que ir a Pilar a verlos cada 20 días. Y sin embargo, llegaba, Alberto, si estás aquí, y me dicen, ¿qué necesitas de mí? Yo digo, no, vengo acá para ayudarte, estoy en paz, quédate. Y morían. Recuerdo dos casos muy particulares, que uno fue un sacerdote, que fue el mismo sacerdote que me casó en San Nicolás de Bari, se llama Enrique Guarneri, que era un santo, y me llama ese día, me dice, tengo calambres en los pies, ¿me puedes ver? Sí, voy a San Nicolás de Bari, llega, me dice, abrí la ventana, por favor, necesito espacio, quiero vivir otro espacio. Muere. Por supuesto, de urgencia, todo, no había posibilidad. Y por último, a mi propio analista, que yo estaba bastante revirado, era uno de los que vivía constantemente con un desorden permanente, sacrificando mi presencia, yendo a un futuro, y me dice Alberto, que estaba en el hospital británico con un melanoma, con metástasis cerebrales, te voy a pedir algo, no sacrifiques más ni un minuto de tu vida en el futuro. Sentí tu espacio ahora. El ahora es un espacio eterno. Es un espacio que no comienza ni termina. Viví en el ahora. Y pensá, distinguite de los pensamientos. ¡Wow! ¿Cómo hago, no? ¿Cómo hago? Bueno. Ahora vamos a la parte técnica, que es lo que yo aprendí en la India y lo que yo intento hacer cuando viene un paciente que está grave, que está angustiado, que no sabe qué hacer y que tiene miedo. La persona que me ayudó mucho también, yo fundé un centro que se llama Actitudes que Sanan, y el libro que actualmente transmite todo esto que cuento es Actitudes que Sanan, está en la librería, de paso el aviso. Y quien me inspiró fue el doctor Gerald Jampolsky. Por si alguien lo recuerda, Gerald Jampolsky fue un médico psiquiatra americano que comenzó con esta idea de tener centros de attitudinal healing, de actitudes que sanan, inspirado también en niños con los pacientes terminales, digamos, con graves cáncer, leucemia, etcétera, etcétera. Y él recibió de estos niños también un mensaje, que es que ante todo había que sentir esta experiencia de paz en vez de estar en conflicto, que tenía que poder perdonar en vez de juzgar, que son las tres pautas, y finalmente
que había que perder todos los temores y los miedos que surgen habitualmente cuando solo percibimos el mundo exterior. Y siempre, y ahora acá, hay, digamos, un espacio visible que es parte del cuerpo, que somos visibles, y parte de la mente pensante, el intelecto. Pensar humano. Está el pensar humano, que todos somos grandes pensadores humanos. Está el cuerpo con el hacer humano, que es lo que yo he hecho toda mi vida, es ser un hacer humano. Pero el ser está reprimido, como el amor. Vivimos con temor, porque el afuera permanentemente nos crea esa vivencia de inseguridad e incertidumbre y no sabemos cómo responder. Entonces nos analizamos, buscamos fórmulas. Y para mí la experiencia que me conectó con el ser fue la meditación, ¿no? La meditación es una experiencia, una técnica que consiste en permanecer atento, sintiendo nuestro espacio físico primero, y luego distinguir los pensamientos que siempre comienzan y terminan, el intelecto, que siempre está lleno de pensamientos, no somos pensados por el intelecto, e intentar vaciarnos de pensamientos. La novedad, lo que yo creo que muchos de ustedes no saben, es cómo hacer para vaciarse de pensamientos. Y lo que la India me indicó es que somos sonido y somos luz. El sonido y la luz configuran la consistencia humana. La existencia humana es lo que nosotros creamos hacia afuera con el hacer y el tener humano. Pero el ser es un espacio constante, permanente, que está constituido por luz y sonido. El sonido, esto ya los lamas me decían, vos sos la voz. Ahora, mi voz entra en ustedes, también en sus mentes, ¿no? Pero ¿qué sonido? Entonces, hay sonidos que incluso son las vocales, por ejemplo, ¿no? Que configuran y producen un estado. Uno dice, ya crea una apertura, crea una sensación de disfrutar. La E es una actitud defensiva. Momento, me estarán crea como una duda, pero a su vez la E crea de esperanza. ¿Qué es la esperanza? Llegar a un espacio donde uno puede quedarse, sintiendo su propia presencia, aceptando la realidad tal cual es, sin querer cambiar al otro o cambiar la situación del cuerpo, que lamentablemente todos vamos a tener que atravesar esta certeza de morir físicamente. Y la I es el sonido que más conexión trascendente tiene. La I es un sonido agudo que perfora, y los mantras que se usan para morir siempre tienen dos I. Hirim, hirim, hirim. El sonido de la I crea luz, despierta a ese nuevo acto psíquico que surge desde una presencia trascendente. Ahora, en este momento, ustedes tienen esa presencia trascendente. Es como un backstage. Es un backstage, significa que es invisible. No, ¿dónde está? Yo no sé dónde está mi espalda. O sea, esa presencia trascendente puede ser el otro también, ¿no? Esa conexión con una vivencia que recibo, pero que me distrae si yo no la conozco. Entonces, cada vez que meditamos, usamos esos sonidos y nos quedamos quietos, atentos, para despejar los pensamientos. Finalmente, cuando uno repite el sonido, por ejemplo, hirim, 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 sabe que vienen otros pensamientos, los acepta, los observa, se distingue, pero van limpiando. Es como un purificador del mundo interior, hasta permanecer en una vacuidad,
el vacío de contenido, el vacío de distracciones, el vacío del mundo exterior. Y de ese vacío surge una experiencia luminosa para todos aquellos que se dignen y lo van a vivir cuando se mueran, o lo van a vivir antes, si pueden aplicar la técnica y descubrir que son luz, que son paz, que son amor, que son orden, que son coherencia, que es armonía. Y agradezco a mis pacientes murientes porque fueron los primeros en el momento de morir de entender esto. La idea es que esta técnica yo la aplico y la vivo 2 veces por día, una vez a la mañana, tempranito, cuando hay un acto. La conciencia humana, evidentemente, cuando duerme, aparentemente desaparece, uno no es inconsciente, pero es consciente de sueños. Después, cuando se despierta, es consciente de los pensamientos que uno tiene. Entonces está con una constante distracción, cambiando. Y cuando hace el jinim, y cuando se conecta con este sonido, es consciente del espacio libre, permanente, constante, sin cambios, y eso no muere nunca. O sea que somos seres eternos, conciencia humana eterna. No tuvimos principio ni tuvimos final. Y estamos viviendo un cambio de conciencia muy importante para el ser humano, porque hasta ahora el ser humano fracasó para crear un mundo donde si solo el pensar humano lo que hace es entrar a la defensiva. O sea, todos estamos defendiéndonos unos de otros sin saberlo. Todos, si pensamos, dudamos. Si dudamos, tenemos miedo, tenemos temor. Entonces, la buena noticia es que experiencias como esta, gracias a Paco, gracias a Gabriel, y estas experiencias de sanación, estamos sanándonos ahora entre nosotros, escuchándonos y aprendiendo que hay otra forma de vivir, que quizá los murientes son los que nos enseñan a este gran cambio que la herencia humana necesita. Nuestros hijos, ojalá vivan un mundo distinto, de paz, de unión, con la misma energía que hemos respirado hoy aquí. Muchas gracias.